por mi ausencia el día jueves, un asunto de salud familiar. Pero bueno, ya estamos acá y entonces vamos a empezar pues con el tema de hoy, que es coordinación química y sistema inmune, ¿ya? Bien, vamos a salir pues del video un momento para poder ver adecuadamente las diapositivas, ¿sí? La presentación. Bien, a ver, como les manifestaba, nos corresponde ver ahora coordinación química y sistema inmune. Para empezar, tenemos que entender que involucra el asunto de coordinación, ¿ya? Cuando hablamos de coordinación, y tenemos que empezar entendiendo primero qué cosa es, o recordando primero qué era la homeostasis. Si recuerdan, cuando hablábamos de homeostasis, hablábamos pues de mantener constante nuestro medio interno, ¿no? O, dicho de otra forma, el equilibrio dinámico del medio interno. Para mantener constante nuestro medio interno o mantenerlo en equilibrio, lo que necesitamos básicamente es que las células se comuniquen. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, pues de coordinación, ¿ya? Básicamente lo que estamos hablando es pues de la comunicación entre células, ¿ya? Repito, comunicación entre células. Ahora, la comunicación entre las células, ¿ya? También se va a denominar sistema pues de señalización celular, ¿ya? Ahora, en este punto hay que entender que la comunicación pues es a través de mensajeros, ¿no? O a través de mensajes. Ahora, estos mensajeros que comunican a una célula con otra pueden ser de naturaleza química, ¿ya? O incluso pueden ser pues señales eléctricas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de naturaleza química, hablaremos pues de coordinación química, ¿ya? Hablaremos, por ejemplo, de hormonas. O podemos hablar incluso ya a nivel mismo del sistema inmune de las conocidas más ahora que en otras épocas, citocinas, ¿no? Que son las mensajeras dentro del sistema inmune. Entonces, estamos hablando de mensajeros químicos, ¿de acuerdo? Moléculas que salen de una célula y se dirigen a otra célula llevando pues un mensaje, una señal. Ahora, en el caso del sistema nervioso, además del uso de neurotransmisores, que también son pues mensajeros químicos, aparecen también pues la señalización eléctrica, ¿no? El impulso bioeléctrico o impulso nervioso, que también va a comunicar pues a una célula, específicamente una neurona, con otra o con otras neuronas. Eso vamos a ver pues en el siguiente capítulo. Hoy nos corresponde ver entonces esa comunicación que ocurre a través de sustancias químicas llamadas hormonas, si hablamos pues de coordinación química, o de citocinas y otras moléculas, si hablamos pues de sistema inmune. Muy bien, vayamos entonces al siguiente punto. Cuando hablamos de coordinación química, entonces les indicaba que podemos hablar o vamos a hablar ahora de hormonas. Cuando hablamos de hormonas, hablamos pues de moléculas que regulan procesos. Ese es el detalle. Las hormonas son mensajeros que salen de una célula a otra célula, te repito, que viajan pues a través de un medio, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hablamos pues de sangre, o podemos hablar incluso de fluidos intersticiales, ¿no? Entre las células, ¿ya? Y que van a llegar a otra célula regulando algún proceso metabólico o fisiológico. Ahora, estas hormonas pueden ser vegetales o animales dependiendo de en dónde actúan. Sin embargo, pues hay que entender un detalle puntual. Hay una diferencia entre las hormonas vegetales y animales, que es el cómo actúan. Las hormonas vegetales, al no ser específicas, actúan en concierto, es decir, van a actuar juntas para un propósito. Es decir, más de una hormona puede actuar para un propósito, ¿ya? Ese es un efecto coadyuvante, es decir, van a
actuar juntas para, repito, el mismo propósito. En el caso de las hormonas animales, más bien estas hormonas son específicas. No actúan todas juntas necesariamente, no al mismo tiempo. Puede que una actúe primero y otra después, ¿ya? Pero son específicas, no como las hormonas vegetales. Eso es un punto de acción importante, ¿ya? Luego, continuamos, vamos a ver, en primer lugar, justamente la coordinación química en vegetales. Al no tener ellas coordinación nerviosa, por lo menos como la tenemos pues en el sistema nervioso humano o animal, o sea, ellas no tienen ese tipo de coordinación nerviosa que tenemos pues nosotros. La coordinación entre las células en un vegetal corre a cargo pues de mensajeros químicos, de hormonas vegetales llamadas también fitohormonas. Entonces, cuando hablamos de las fitohormonas o hormonas vegetales, ya debemos recordar que el transporte, ¿ya? El transporte entre estas células es a través del floema o por difusión entre ellas. Ya, repito, es a través del floema o por difusión entre ellas, como te decía, a través pues del el espacio intersticial o a través del contacto que tienen ellas pues por los plasmodesmos, ¿no? Que son los que comunican a una célula con otra. Ahora, tenemos hormonas estimuladoras y hormonas inhibidoras. ¿Ya? Las hormonas estimulantes, como el nombre lo dice, lo que hacen es pues estimular procesos. ¿Ya? Mientras que las hormonas principalmente inhibidoras lo que hacen pues es obviamente inhibir algún proceso. ¿Ya? Vamos a hablar en primer lugar de las auxinas, donde encontramos, ¿no? Bueno, está en inglés el ácido indol acético, ¿no? El ácido indol acético. Ahora, ¿dónde se forman estas hormonas? Detalles importantes, estas hormonas son sintetizadas, pues, ¿en dónde? A ver, repito, estas hormonas van a ser sintetizadas en los meristemos, es decir, en los extremos vegetales, en tejido embrionario, ¿ya? Tejido embrionario, recuerda, tejido embrionario. ¿Qué estimula? Porque repetimos, son estimulantes, estimulan el crecimiento del tallo, es decir, estimulan el alargamiento, la multiplicación celular en el tallo. Ahora, también estimulan el alargamiento celular, es decir, que la célula se alargue para poder dividirse adecuadamente durante justamente su reproducción. Y hablamos, pues, de que estimulan la formación de raíces adventicias y laterales, ¿no? Para permitir, pues, una mejor absorción de nutrientes en los vegetales, ¿ya? Luego tenemos el caso de las giberelinas. Las giberelinas están relacionadas con el ácido giberélico, ¿ya? Derivan de él. También influyen en el crecimiento del tallo. Fíjate en esto. Al igual que las auxinas, las giberelinas también permiten el crecimiento del tallo. Por eso te decía, ahí tienes dos hormonas que trabajan para el mismo objetivo, el crecimiento del tallo. ¿Ya? Estimulan además el crecimiento de hojas, la floración, que es la formación de flores, ¿ya? La formación de flores es la floración, y también estimulan la germinación de la semilla. Ahora, no son las únicas que estimulan la germinación de la semilla, ¿de acuerdo? No son las únicas, participan en ello. Un detalle interesante en cuanto a las giberelinas es la activación del cambium. Ya, si tú recuerdas, cuando hablamos de tejidos, ya el cambium es, pues, meristemo secundario, ¿cierto? Entonces activan, repito, el crecimiento secundario, haya crecimiento en diámetro. Así que mientras las auxinas van a estimular el crecimiento longitudinal o crecimiento primario, principalmente, las giberelinas van a estimular también el crecimiento del tallo, pero principalmente en diámetro, ¿no? Por la activación, repito, del cambio. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos una pequeña diferencia, ¿no? En cuanto al crecimiento. Luego tenemos la citocinina, que deriva pues de la base nitrogenada adenina.
A ver, entendamos aquí algo importante, ¿ah? Dice, estimula pues la mitosis, ¿no? Es decir, estamos hablando de una hormona que estimula la reproducción celular, tal como la usina, tal como la usina. De hecho, a las citocininas se les denomina, después de las auxinas, ¿no?, las segundas hormonas de crecimiento. La primera, la principal hormona de crecimiento es la usina. Luego está la citocinina por este hecho, ¿no?, por estimular la mitosis. ¿Ya? Otro detallito importante es el hecho, pues, de que permite, ¿no?, o favorece la formación de yemas laterales, la transpiración y el crecimiento de tubérculos. Pero vamos con las yemas laterales. El hecho de que favorezca, repito, la formación de yemas laterales es importante para la ramificación de una planta, ¿no? El tallo crece, hay que ramificar para abarcar, absorber, suficiente luz y seguir creciendo. Entonces la ramificación, digamos, se ve favorecida justamente por la acción de las citocininas. Ahora, si hablamos de la transpiración, recuerda que estamos hablando de la evaporación de gran cantidad de agua en las hojas. Esa evaporación de gran cantidad de agua en las hojas es pues importante para asegurar el ascenso del agua a través del xilema. Entonces tenemos ahí una acción directa sobre justamente un proceso fisiológico, ¿no? El ascenso de agua a través del xilema. El crecimiento de tubérculos, estamos hablando pues de almacenamiento, ¿no? Almacenamiento de recursos, almacenamiento de almidón justamente en los tubérculos. Muy bien, alargamiento de frutos y semillas, bueno, eso creo que es bastante claro, hablamos pues de que el fruto empiece a crecer, igual que la semilla, y previene la senescencia, previene, digamos así, el envejecimiento, ¿no? Y entonces también eso pues nos da pie a tener el otro nombre, ¿no? La citocinina también es llamada en algunas ocasiones la hormona de la juventud vegetal, justamente por la prevención de la senescencia o envejecimiento, ¿ya? Entonces ya tenemos pues ahí las funciones de estas hormonas vegetales estimulantes, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente cuadro. Bien, a ver, un momento, por favor. Bien, vamos a ver las zonas de producción de las fitohormonas. Cuando hablamos de las zonas de producción, obviamente refiriéndonos pues a la imagen, vamos a ubicar en los extremos, por ejemplo, la usina, ¿no?, la giberelina, vamos a hablar dentro del fruto, el etileno, ¿ya? En la semilla, por ejemplo, podemos ubicar pues auxina, giberelina, citoquinina o citosina, ¿ya? Y también hablamos pues del ácido indol acético dentro, por ejemplo, de un fruto, pero vamos a recordar nuevamente las funciones. Auxina, responsable de crecimiento, induce la formación de las raíces, el desarrollo pues de las raíces, ¿ya? Luego hablamos de las giberelinas, ya, alargamiento del tallo estimula la germinación. Recuerda que no es la única, también el alargamiento del tallo es función de la auxina. ¿Ya? Y la auxina, recuerda, es la primera hormona de crecimiento. Luego tenemos la citoquinina o citocina, ¿no?, citocinina, que estimula pues la división de los meristemos también. Recuerda, induce la mitosis, induce la formación de nuevos brotes. Hablábamos pues de las yemas, ¿no?, yemas laterales, ¿ya? Inhibe el letargo. Letargo es que la planta no germine, no desarrolle, no crezca. Entonces, claramente está acá, inhibe en el letargo de las semillas. Entonces, activa a la semilla. Me dejo entender, activa a la semilla, ¿ya? Luego vamos a encontrar el ácido abscísico. Esta es una hormona principalmente inhibidora,
no solo inhibidora, pero principalmente inhibidora. Como tenemos ahí, dice, inhibe pues el crecimiento de tallos, estimula el cierre de estomas. ¿Qué significa eso? Que cuando la planta tiene lo que se llama estrés hídrico, o sea, está en escasez de agua, para evitar la pérdida masiva de agua, se cierran los estomas, ¿ya? Se cierran los estomas. Favorece la senescencia de las hojas, es decir, favorece el envejecimiento, ¿ya? El envejecimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Hablamos, perdón, de que va a generar que durante las estaciones no favorables al desarrollo de la planta de un vegetal, las yemas entren en reposo, ¿ya? Es decir, no sigan creciendo o no se sigan reproduciendo justamente pues a la espera de mejores condiciones ambientales, ¿ya? Bien, y luego el etileno que estimula la maduración del fruto ya formado, ojo, estamos hablando de que estimula la maduración del fruto ya formado, correcto, no es que vaya a formar el fruto ya está formado, hay que hacerlo madurar. También estimula el envejecimiento, ¿no? La senescencia y obviamente pues la caída de las hojas. ¿Ah? Bien, digamos. Y tenemos pues entonces las principalmente inhibidoras, como te decía, como son pues el ácido abscísico, que está relacionado con carotenoides y se forma en la base de los frutos, en la unión, ¿no? Entre el fruto pues y el pedúnculo, ¿ya? Acá están sus funciones importantes. Induce el letargo de las yemas. ¿Qué significa eso? Que las yemas, repito, como te he dicho hace un rato, no desarrollen, es decir, no empiecen a reproducirse, simplemente se queden en yemas. Induce el letargo de la semilla, ¿no? Que la semilla no se active para germinar, ¿ya? Y además, como hemos dicho, pues regula el cierre de los estomas cuando la planta está en estrés hídrico, no, o sea, le falta agua y no debe perderla, ¿ya? Luego tenemos el etileno, la única hormona gaseosa, ¿ya? La única hormona gaseosa, cuya función más conocida es pues, acelerar la maduración de los frutos, ¿ya? Algo menos conocido tal vez es la forma en que interviene en un tipo de tropismo llamado gravitropismo. ¿Por qué es menos conocido? Porque los tropismos, ¿no? Los tropismos son más bien manejados por las auxinas. Las auxinas, repito, las auxinas son las que manejan, las que controlan o determinan los tropismos, como el fototropismo o el geotropismo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ese detalle. Ahora, aprovechamos esto pues para indicar algunas otras cosas. Recuerda que cuando hablamos de comunicación celular, ¿no? Hay pues un emisor que es la célula que produce, en este caso la hormona, y una célula que recibe la hormona, ¿cierto? Una condición importante para que las hormonas actúen es que la célula que va a recibir la hormona tenga pues un receptor para la hormona. Si no hay este receptor, pues no va a haber acción hormonal, ¿de acuerdo? Y la producción de hormonas o el aumento o la disminución de las mismas son consecuencia o es una respuesta a algún estímulo medioambiental. Como hemos visto acá, la planta, por ejemplo, cuando le falta agua, cuando no puede perder agua, de manera inmediata actúa pues el ácido abscísico, cerrando los estomas. Eso es una respuesta, ¿no? Una respuesta a un estímulo medioambiental. Y entonces hay que entender también ese asunto sobre la coordinación. Todo ser o las células de todo ser coordinan entre sí para responder a un estímulo, ¿ya? Responder a un estímulo interno o externo, y si es externo obviamente va a ser pues medioambiental, ¿ya? Prosigamos. Vamos a ver cómo, por ejemplo, cae una hoja, ¿no? Que es el mecanismo de abscisión, la caída de una hoja. Y vamos a ver también luego, pues, cómo es que las
hormonas intervienen, ¿no? Las hormonas vegetales intervienen juntas en diferentes procesos. A ver, en primer lugar, cuando la hoja está viva, ¿no? La auxina, digamos, la auxina previene que las enzimas digestivas de la misma hoja, o sea, de las células de la misma hoja, la degraden. Entonces, la auxina mantiene a la hoja. Luego, el etileno actúa reduciendo el transporte de la auxina y promoviendo la senescencia de la hoja, o sea, promoviendo el envejecimiento de la hoja, ¿no? Que se vaya, bueno, que se ponga amarilla, pues, porque está eh, perdiendo vida, ¿de acuerdo? Y una vez que ya pues, las células no tienen actividad, la hoja está amarilla, está lista para caer, ¿no? Y se produce pues la abscisión, ¿no? La abscisión de la hoja, la caída de la hoja, ¿no? El envejecimiento, pues, que provoca la caída. Ahora, acá que tenemos las hormonas y su acción en conjunto, te decía, reitero, las hormonas vegetales actúan en concierto, o sea, actúan juntas, ¿ya? No repito como en el caso de las hormonas vegetales, pues, animales, perdón, que al ser específicas actúa pues cada una, ¿no? Por ejemplo, en la germinación actúa la giberelina, pero también actúa la giberelina en el crecimiento y maduración, en el florecimiento o floración, para ser más precisos, ¿no? Y también pues en el desarrollo del fruto. La auxina también interviene en crecimiento, maduración, en la floración y en el desarrollo del fruto. Igual que las citocininas. Tal vez las citocininas un poco más en el desarrollo del fruto. Y ahí hay un detalle que debemos recordar. La auxina participa mucho en la formación del fruto y digamos, el crecimiento del mismo fruto, la citocinina. El etileno, como puedes ver, también participa, no plenamente, pero participa en la floración, en la maduración del fruto mismo y en la abscisión o caída, pues, ¿no? de hojas por y haber llegado ya a su madurez plena. Y el ácido abscísico, pues, interviene justamente en la abscisión y en las semillas, en lo que se denomina dormancia, ¿no? Mantiene la semilla en letargo hasta que las condiciones cambien, es decir, hasta que la semilla esté en condiciones pues propicias para germinar, donde ya interviene pues principalmente la giberelina. Y así funcionan, así actúan, perdón, las hormonas vegetales, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces el sistema endocrino humano. Cuando hablamos del sistema endocrino humano, tenemos que entender algo importante, el punto de control, ¿ya? Su centro de control. Y ahí vamos a notar un detalle importante. El centro de control está en el hipotálamo, allá. Es decir, está en el sistema nervioso. Así que en nosotros la coordinación nerviosa y la coordinación química están unidas. Repito, en nosotros la coordinación química y la coordinación nerviosa están unidas justamente a través del hipotálamo. El hipotálamo, como centro nervioso regulador, regula la cantidad de agua en el cuerpo, ¿no? ¿Ya? Eh, Controla el sueño, la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? Es como un termostato natural. Controla la saciedad, ¿no? Es decir, el estar pues ya satisfecho de haber comido y por lo tanto el apetito. También controla la presión sanguínea. Ahora, muchas de estas cosas que hace, estos controles que ejerce, los hace tanto a través del mismo sistema nervioso, ¿no? Con los receptores químicos nerviosos o receptores de sustancias químicas que tiene el sistema nervioso en el cuerpo, o, como vamos a ver hoy, a través pues del sistema endocrino, ¿ya? Repito, a través de hormonas, ¿ya? Entonces, la principal glándula que es controlada por el hipotálamo es la hipófisis. Repito, la principal glándula que es controlada por el hipotálamo es pues la hipófisis, ¿ya? Bien, a ver.
Ahora entonces, miremos. Te decía nuevamente entonces, ¿cuál es el centro de control del sistema endocrino humano? El hipotálamo. Ahora, la principal glándula es la glándula hipófisis, que es controlada, repito, por el hipotálamo. Ahora, a la hipófisis también se le llama glándula pituitaria. Repito, a la glándula hipófisis también la puedes llamar glándula pituitaria. Ahora, una glándula endocrina es aquella que forma hormonas, que forma mensajeros químicos llamados hormonas, ¿ya? Y que van a ser, pues, como está bien claro ahí, repartidas por todo el cuerpo a través del sistema circulatorio, o sea, en el caso de nosotros que estamos viendo a través, pues, de la sangre. Muy bien. Ahora, detalles adicionales por acá. Las hormonas, recuerda, las hormonas son sustancias químicas. Actúan como mensajeros, ¿correcto? Y tenemos acá el otro asunto. Controlan funciones, coordinan funciones. Ese es el detalle de lo que hacen las hormonas. Entonces, repito, son sustancias químicas, sí, producidas pues por las glándulas endocrinas, ¿ya? Producidas por las glándulas endocrinas, que controlan o coordinan funciones, ¿no? Funciones en el cuerpo, en general en todo el cuerpo. La mayoría son proteínas, son cadenas de aminoácidos, algunas son esteroides dentro de las que se estudian, ¿no? Con mucho detalle. Entonces, hablamos de que pueden ser proteínas, correcto, o que pueden ser esteroides principalmente. Y obviamente, si son esteroides, son derivadas pues del colesterol. Bien, y acá en el sistema endocrino humano vamos a encontrar pues muchas glándulas, repito, muchas glándulas, ¿ya? Que contienen pues tejido endocrino, o sea que son glándulas endocrinas. Hablamos del cuerpo pineal o epífisis, la misma pituitaria, la tiroides y las paratiroides, el timo, la glándula adrenal, el páncreas endocrino, los ovarios, los testículos, ¿ya? Que son pues glándulas endocrinas conocidas, ¿no? El riñón también tiene función endocrina parcial, ¿no? A través pues de algunas células específicas. Muy bien, vamos pues a continuar con el sistema endocrino humano, viendo primero el mecanismo de acción y lo vamos a comparar de dos hormonas, una hormona proteica y una hormona esteroidea. Cuando hablamos de una hormona proteica, recuerda, por favor, recuerda bien lo siguiente. Las hormonas proteicas tienen receptores ubicados en la membrana de la célula. Reitero, las hormonas proteicas tienen receptores ubicados en las membranas, ¿no? En la membrana celular, ¿no? La membrana externa, esta membrana celular de acá, ¿ya? En cambio, las hormonas esteroides, las que derivan del colesterol, tienen sus receptores en el citosol, no en la membrana, en el citosol. Ahí hay una primera diferencia. Repito, las hormonas proteicas tienen su receptor en la membrana celular. Las hormonas esteroideas lo tienen en el citosol. Ahora, esto es importante porque la hormona proteica entonces, al tener su receptor en la membrana, va a actuar como un primer mensajero. Repito, va a actuar como un primer mensajero. ¿Por qué? Porque este receptor va a interactuar con una molécula denominada adenilato ciclasa. Con esa molécula denominada, repito, adenilato ciclasa. ¿Por qué esta molécula es importante? Veamos. La hormona proteica es el primer mensajero. Su receptor, repito, está en la membrana. Llega a la membrana y el receptor interactúa de inmediato con la enzima adenilato ciclasa, haciendo que esta enzima convierta el ATP en AMP cíclico. Repito, la adenilato ciclasa lo que va a hacer es convertir el ATP en AMP cíclico, ¿ya? De esa manera,
el AMP cíclico se convierte en un segundo mensajero. Repito, de esa manera el AMP cíclico ya se convierte pues en un segundo mensajero. Ahora, al convertirse en un segundo mensajero, ¿qué es lo que va a hacer pues el AMP cíclico? Bueno, el AMP cíclico va a actuar sobre proteínas, repito, que actúan eh, en las reacciones químicas donde intervienen radicales fosfato. Repito, el AMP cíclico como segundo mensajero va a actuar sobre aquellas proteínas, ¿ya? Sobre aquellas moléculas en donde se lleve a cabo reacciones donde intervenga el fosfato. O sea, estamos hablando de algo llamado proteinquinasas o proteínas quinasas. Las proteínas quinasas son, repito, moléculas que intervienen en reacciones donde se usa ATP o se va a usar ATP, por ejemplo. Eso es importante entonces porque estas enzimas o estas sustancias lo que hacen es pues trabajar en rutas metabólicas, ¿correcto? Por eso es que estas hormonas intervienen directamente en el metabolismo. Entonces, las hormonas proteicas, repito, van a intervenir directamente en el metabolismo, ¿ya? Porque intervienen sobre proteínas ya formadas. Hay una diferencia entonces con las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas no actúan de esa forma. Te repito, su receptor está pues en el citoplasma. Al estar en el citoplasma, se acopla la hormona con el receptor dentro del citoplasma y ambos, si logras ver la gráfica, ambos se introducen en el núcleo. Ambos se introducen en el núcleo y lo que hacen es pues inducir al ADN a formar un ARN específico que forme una proteína específica. Repito, nuevamente, las hormonas esteroides tienen su receptor en el citoplasma, se unen con el receptor y este complejo hormona-receptor se introduce en el núcleo. Se introduce en el núcleo, llega pues al ADN y estimula, repito, la formación de un ARN mensajero. Ahí hay pues un detalle importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al estimular justamente la formación de un ARN mensajero, se va a estimular la formación de una proteína específica. Recuerda, un ARN mensajero en célula eucariota determina pues la formación de una proteína específica. Ahora, una vez que ya tenemos la proteína específica, recién podemos ver el efecto de la hormona. Fíjate, una vez que tenemos la proteína específica, ya podemos presenciar o la célula puede ya sentir el efecto de la hormona. ¿Estamos claros? Entonces, mientras las hormonas esteroideas inducen la formación de ARN mensajero para formar una proteína específica, las hormonas proteicas lo que hacen es actuar sobre proteínas ya formadas, especialmente sobre las que, te repito, se llaman quinasas, ¿no? Las que trabajan pues con fosfato. Muy bien, ya tenemos entonces ese detalle ahí. Ahora, otra cosa que no debes olvidar es que las hormonas proteicas intervienen principalmente sobre el metabolismo, ¿ya? Sobre el metabolismo. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente presentación. Encontramos la primera de las glándulas que vamos a ver, que es pues la glándula pineal o epífisis, ¿ya? Glándula pineal o epífisis. Ya. Esta glándula, eh, eh, su actividad se ve regulada por la luz. Aquí lo importante es su producción, ¿no? A ver, la glándula pineal, ¿qué es lo que produce? Melatonina. Ya, la melatonina, ¿qué hace por nosotros? La melatonina regula los ciclos reproductores estacionales. Bueno, tal vez eso no sea un efecto muy fuerte en el ser humano, pero sí en animales, ¿ya?
Pero sí en nosotros hablamos pues de ritmo circadiano, ¿no? Vigilia, sueño. A ver, con vigilia nos referimos pues a la cantidad de horas que estamos despiertos, ¿no? Y con sueño la cantidad de horas que pasamos dormidos, ¿ya? Eso es importante porque así regulamos nuestra propia actividad, ¿ya? Podemos tener pues horas de sueño, horas de estar despierto, ¿ya? Y tener pues un cierto ritmo, ¿no? Ahora, el hecho de descansar, el hecho de dormir y producir esta hormona, ¿ya? Es una forma de prevenir enfermedades cardíacas y degenerativas, pues justamente el descanso es la reparación del cuerpo, ¿no? El descanso, repito, es la reparación del cuerpo, ¿ya? Un minuto, por favor. Bien, y entonces, además, la glándula pineal también estimula la función del sistema inmune, perdón, y nos protege de los efectos negativos del estrés. Ya, estamos hablando entonces, recuerda, de que al regular las horas de sueño y vigilia, regula sobre todo, pues, o evita el estrés físico o mental. Recuerda que cuando hablamos de estrés, básicamente estamos hablando, pues, bueno, tú lo debes saber por tus estudios, estamos hablando de un exceso de desgaste físico o mental, ¿no? Estamos hablando de que la persona se ha desgastado física y o mentalmente, ¿no? Por ejemplo, el ser humano, que es un ser social, en esta época en que hemos estado, pues, en la época que estuvimos en cuarentena prácticamente absoluta, sufrió de estrés, pues, ¿no? Muchas personas se estresaban estando en casa, no por el hecho de estar en casa, sino por el encierro, ¿no? Recuerda, el ser humano es un ser social. Entonces, ahí ha tenido una prevalencia la melatonina. Bien, en fin, entonces tenemos esas ideas ahí, por ejemplo, ¿no? Recuerda entonces, la glándula pineal produce melatonina, importante para regular, ¿no? El ritmo circadiano o reloj biológico, lo que involucra pues la vigilia y el sueño, ¿no? ¿Cuántas horas estamos despiertos? ¿Cuántas horas estamos dormidos? Muy bien, sigamos. Vamos con otra glándula. Hablamos del hipotálamo o hipófisis, no, perdón, hipotálamo, hipófisis, que es un eje, ¿no? Es el eje hipotálamo hipofisiario. Recuerda que el hipotálamo controla directamente a la hipófisis y a través de ella al sistema endocrino. ¿Cómo así? En el hipotálamo hay cerca de 10 núcleos nerviosos, ¿ya? 10 centros nerviosos, de los cuales pues vamos a encontrar que algunos de ellos, un par de ellos sobre todo, lo que hacen es pues formar hormonas. Así es, las neuronas que están en estos núcleos, ¿ya? A ver, vamos a no mencionarlos, estamos hablando de los núcleos hipotalámicos que intervienen pues en el sistema endocrino, que son el supraóptico, ¿no? A ver, y el paraventricular, ¿no? ¿Ya? El supraóptico, repito, y el paraventricular, pues, ¿no? Que son los que eh, van a formar hormonas o llamados también factores que van a controlar y van a regular a la hipófisis. Van a formar factores de liberación o factores de inhibición, pero también van a formar hormonas específicamente. Por ejemplo, estamos hablando de dos hormonas importantes, ¿no? La antidiurética y la oxitocina. Recordemos pues que la hormona antidiurética actúa en el riñón, ¿no? Los túbulos renales. ¿De qué manera? ¿Qué haciendo? La antidiurética lo que hace es permitir la llamada reabsorción facultativa de agua. Es decir, va a generar o va a permitir que se reabsorba más agua para concentrar la orina.
y también de esa manera mantener pues el equilibrio hídrico, ¿no? Mantener la cantidad de agua en patrones normales, mantener en condiciones constantes. Eso hace la hormona antidiurética. Ahora, al mantener la cantidad de agua en condiciones constantes, ¿no? El agua que se reabsorbe pues termina yendo hacia la sangre. Y al ir hacia la sangre pues va a incrementar no solo el volumen de la sangre, sino también la presión sanguínea o presión arterial. ¿Ya? También incrementa la presión arterial. El hecho de que incremente la presión arterial hace que a esta hormona antidiurética también se le llame vasopresina. Repito entonces, a la hormona antidiurética ¿ya? También se le va a llamar vasopresina, justamente pues por esa acción, ¿no? Por la acción pues de elevar la presión arterial. Muy bien, eso es en cuanto hablamos pues de la antidiurética. Cuando hablamos de la oxitocina va a estimular los músculos uterinos para expulsar al feto. Estamos hablando del parto. Entonces estimula el parto, ¿no? Es una hormona que, repito, estimula el parto. Y también estimula a las células mioepiteliales que rodean a las glándulas mamarias. A ver, dicho de otra forma, estimula la contracción de estas glándulas para la salida de la leche. Estimula, repito, la contracción de las glándulas mamarias para la eyección o salida de leche durante la lactancia. Ahora bien, si seguimos el recorrido, sucede lo siguiente, ¿no? Las hormonas antidiurética y oxitocina terminan en el lóbulo posterior de la hipófisis. Ah, ya. La hipófisis tiene dos partes, un lóbulo posterior y un lóbulo anterior. El lóbulo posterior de la hipófisis, el lóbulo posterior de la hipófisis se va a denominar neurohipófisis, ¿cierto? Neurohipófisis. Eso es, repito, el lóbulo posterior de la hipófisis. La neurohipófisis, ¿ya? Perdón. Mientras que el lóbulo anterior, a ver un minuto por favor, ¿ya? El lóbulo anterior va a ser denominado adenihipófisis, ¿ya? Bien, a ver, adenihipófisis. Ahí está. A ver, parece que tenemos por acá una pregunta. No. Bien, le decía entonces, tenemos neurohipófisis, lóbulo posterior, ¿no? Donde llegan los axones que vienen desde el hipotálamo, de los núcleos que ya hemos mencionado, ¿ya? Y luego tenemos la adenihipófisis que recibe los factores liberadores o inhibidores también desde el hipotálamo, ¿ya? Ahora bien, la adenihipófisis, ¿ya? La adenihipófisis, perdón, parece que nos faltó una letra, ¿no? Sí, así es. Y de nuevo, ¿ya? Ahora sí. Sí, entonces, la adenihipófisis sí forma hormonas. A diferencia de la neurohipófisis, que solo almacena a la oxitocina y a la antidiurética producidas por el hipotálamo, la adenihipófisis forma sus propias hormonas. Ya forma sus propias hormonas, donde todas, pues, donde las más conocidas, perdón, son estimulantes, ¿no? Como la tirotrofina o estimulante de la tiroides, que estimula justamente la glándula tiroides, la adrenocorticotrofina, que estimula a la glándula adrenal, ¿no? O llamada también glándula suprarrenal, la prolactina, que estimula las glándulas mamarias, ¿no? Para que produzcan leche, es una hormona que ejerce pues una acción directa, ¿no? Estimula, repito, la prolactina, no confundir por favor, estimula la prolactina, la formación de leche, no la secreción de leche.
Y luego tenemos pues que forma también la hormona de crecimiento somatotrofina que estimula justamente el crecimiento. Y luego tenemos pues las gonadotropinas, ¿no? Las gonadotropinas que son pues las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Decimos gonadotropinas porque estimulan a las gónadas, ¿ya? Estimulan a las gónadas, ¿no? De hecho, el término trofina o tropina significa pues estimulante, ¿no? Estimulante. Hoy ya tenemos entonces estas hormonas de nuestra amiga la adenohipófisis, ¿ya? La adenohipófisis. Bien, vamos con el siguiente cuadro. Tiroides y paratiroides. Cuando hablamos pues de la tiroides y la paratiroides, tenemos que hablar de hipotiroidismo o hipertiroidismo, que son pues digamos enfermedades bastante conocidas, ¿no? Y para eso vamos a compartir por unos minutos un pequeño vídeo justamente sobre estos padecimientos, ¿no? Hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿ya? La tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello. Está compuesto por dos lóbulos, izquierdo y derecho, unidos por un istmo que fija a las alas de Maillard. La tiroides produce hormonas como la T4 y la T3, que son de fundamental importancia, porque van a regular el ritmo cardíaco, van a regular la digestión, van a regular el apetito, el crecimiento óseo, el crecimiento muscular y el desarrollo del sistema nervioso, que son de fundamental importancia. Son reguladas por otra hormona hipofisaria que se llama TSH. Puede ocurrir que la T4 y la T3 estén bajas y nosotros estemos en presencia de un hipotiroidismo. Al contrario, si el organismo produce excesivamente T4 y T3, va a trabajar de manera acelerada y decimos que estamos en presencia de un hipertiroidismo. En realidad, el hipotiroidismo es mucho más frecuente que el hipertiroidismo. Se dice que es 40 veces más frecuente que el hipertiroidismo. Hay más incidencia en mujeres que en varones. ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Cuando el organismo trabaja a baja revolución, el paciente va a sentir cansancio, va a experimentar aumento de peso, hay alteraciones en la temperatura corporal, sobre todo va a sentir frío. Las mujeres pueden tener infertilidad, irregularidad menstrual, pueden tener síntomas de depresión. Y cuando el organismo está acelerado, cuando estamos en presencia de un hipertiroidismo, ¿qué vamos a presenciar? Que el paciente está irritado, nervioso, que puede tener un temblor en sus manos, en sus pies, en sus miembros, que puede tener también alteraciones en la fertilidad, dolores musculares, para que se produzca en nuestro cuerpo hormonas T4, T3, hormonas tiroides, la dieta debe tener suficiente aporte de yodo, porque el organismo no produce yodo, sino que lo consumimos a través de la dieta, a base de pescados, a base de huevos y lácteos. A nivel mundial se ha incorporado a masal yodo para que el organismo pueda tener un aporte necesario de yodo para producir hormonas tiroides. Las hormonas tiroides son fundamentales en distintas etapas del ser humano. En el recién nacido lo monitoreamos a través del screening de pesquisa neonatal, monitoreamos hipotiroidismo congénito. ¿Por qué? Porque es muy importante para el desarrollo nervioso del recién nacido, el desarrollo óseo, el desarrollo muscular. En el niño también debemos monitorear las hormonas tiroides, porque el déficit de hormonas tiroides
tiroides, va a traer dislipidemias, aumento de colesterol, va a traer retraso madurativo neurológico, también puede traer retraso de crecimiento, porque interviene fundamentalmente a nivel de los músculos y de los huesos. A las embarazadas debemos también monitorear hormonas tiroides, ya que el déficit de hormona tiroides en el embarazo trae trastornos intelectuales en ese niño que se está formando. También debemos hacer monitoreo a toda persona adulta que pueda manifestar síntomas de hipo o hipertiroidismo. El laboratorio Wellness puede... Bien, como hemos visto entonces, hay pues una prevalencia en cuanto al hipotiroidismo frente al hipertiroidismo, ¿no? Importante destacar eso porque justamente es una de las enfermedades endocrino-metabólicas más conocidas, ¿no? Digamos, con mayor número de pacientes, ¿no? Y bueno, sí, pues hay un tratamiento medicamentoso que básicamente es el consumo de suplementos de hormonas tiroideas, que es prácticamente de por vida. Una de las cosas que tenemos que recordar, pues, es lo que mencionó al final la doctora, es justamente el tamizaje que se hace, ¿no? El screening neonatal. Hoy en día en los hospitales a los niños que nacen, pues se les hace ese screening, bueno, tal vez ahora en el Perú un poco menos por esto de la pandemia y la emergencia sanitaria, pero normalmente se hace pues con cierta premura y con mucho interés por parte del médico para que la madre o bueno, la familia conozca el probable desarrollo pues del niño y se prevenga, ¿no? Se prevenga, repito, algún déficit madurativo, algún déficit, bueno, en el aprendizaje sobre todo, ¿no? Que se tenga pues un desarrollo normal. Muy bien, vamos con la glándula tiroides entonces. Cuando hablamos de la glándula tiroides, ya vamos a ver qué hormonas produce la glándula tiroides. Ya, la glándula tiroides va a producir, pues, como hablamos, como hemos oído, tiroxina, va a producir calcitonina. ¿Ya? Ahora, si hablamos de los efectos y nos centramos en lo que tenemos acá en el cuadro, la tiroxina estimula, como está claramente aquí, el metabolismo celular. Por eso es que se puede acelerar o desacelerar el metabolismo, ¿no? Tal como hemos oído, podemos tener pues una persona de repente muy activa o de repente no. El punto es pues que estimula justamente el metabolismo, sobre todo el metabolismo energético, o sea, la disponibilidad de energía a nivel celular y a nivel corporal. También hablamos de que favorece el crecimiento. Ya, hay un detalle importante. Si nosotros comparásemos los cuadros de crecimiento en el Perú entre personas que tienen pues unos niveles de yodo o de hormonas tiroideas normales y personas que tienen déficit de estas hormonas, sobre todo de la tiroxina, estamos hablando pues de que hay un desfase en el crecimiento a veces abismal, ¿no? Personas que crecen pues a buen ritmo, ¿ya? Que llegan, digamos, a superar el promedio normal, o por lo menos llegan al promedio, ¿no? De estatura en el Perú, solamente centrándonos en el Perú, y otras que no llegan, pues, ¿no? Que se quedan pues con 1,40 m, 1,45 m, o sea, por debajo de la media. Y probablemente, no necesariamente es así, pero probablemente pues haya habido algún déficit de yodo en su primera infancia, ¿no? O alguna poca formación de hormona tiroidea. Entonces es importante tener eso presente, ¿ya? Ahora, la tiroxina y la triiodotironina, ¿no? Solamente se diferencian en la cantidad de yodo. La triiodotironina pues se llama T3 y la tiroxina se llama también T4. Ahora, hay un detalle acá que tenemos que recordar, el desarrollo del sistema nervioso. Las hormonas tiroideas, sea tiroxina o T4 y triiodotironina o T3, favorecen la mielinización, es decir, van a favorecer el hecho de que el axón se rodee de la envoltura de mielina, ¿ya? Y todos sabemos que cuando tenemos pues un axón con una envoltura de mielina, la conducción nerviosa es mucho más eficiente, ¿no? La conducción del impulso bioeléctrico nervioso es muchísimo más eficiente. De lo contrario, pues no se produce esa eficiencia en el sistema nervioso.
Luego tenemos la calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? A ver, retornemos por acá. Dice, reduce los niveles de calcio en la sangre, ¿cierto? Ya, reduce los niveles de calcio en sangre. Ya, significa que lo que hace la calcitonina es permitir el traslado de calcio desde la sangre a los huesos. Repito, la calcitonina va a permitir entonces la calcificación de los huesos, o sea, el traslado de calcio desde la sangre a los huesos, ¿ya? Reitero, el traslado de calcio desde la sangre hasta los huesos. Por lo tanto, reduce los niveles de calcio en la sangre, ¿ya? Reduce, repito, los niveles de calcio en la sangre. Por eso se llama hormona hipocalcemiante, ¿no? Hipocalcemiante significa que reduce el calcio en la sangre, ¿ya? ¿Qué más hace la hormona calcitonina? Favorece la formación de hueso. ¿Por qué? Porque estimula a los osteocitos, ¿ya? Estimula, repito, a los osteocitos. Eso hace la calcitonina. Bien, vamos con la otra glándula, o las otras glándulas, porque estamos hablando de las paratiroides, que son pues 4 grupos, ¿no?, celulares. O sea, vendrían a ser 4 glándulas, ¿de acuerdo? Que están detrás, ¿no?, de la tiroides, como podemos ver en la gráfica, detrás de la tiroides. ¿Qué es lo que van a secretar? Van a secretar la paratormona que mantiene el nivel de calcio en la sangre. Allá. La paratormona hace lo opuesto a la calcitonina. Repito, hace lo opuesto a la calcitonina. La paratormona retira calcio del hueso y lo manda a la sangre. ¿Estamos claros? Esa es una acción. Repito, retira el calcio de los huesos y lo manda a la sangre. ¿Ya? Esa es una acción. Eso se llama acción hipercalcemiante. Repito, acción hipercalcemiante, es decir, lleva calcio desde los huesos a la sangre. Pero no solamente hace eso, también incrementa la reabsorción de calcio en los riñones, ¿ya? El retorno del calcio que puede haber salido por los riñones, retornarlo hacia la sangre. Te repito, no, y permite la reabsorción de calcio en los riñones, calcio que va pues hacia la sangre. Algo más, también estimula la absorción de calcio a nivel intestinal. Repito, la absorción de calcio a nivel intestinal, o sea que el intestino absorba calcio que obviamente lo va a enviar pues a la sangre, ¿no? Muy bien, ya tenemos entonces tiroides y paratiroides. Vamos entonces con las demás glándulas. Tenemos el timo y las glándulas suprarrenales. A ver, cuando hablamos del timo, estamos hablando de un órgano también linfático. Si recuerdas, lo vimos en sistema linfático de manera pues rápida y breve, porque su función básicamente, ¿cuál es? La misma que está descrita acá. Madurar a la célula del sistema inmune, ¿cierto? Que son los linfocitos tipo T. Para que estos linfocitos tipo T maduren, que se forma la timosina, que es una hormona. La timosina, repito. La hormona timosina, entonces, que se forma en el timo, es la que permite, ¿no?, la que estimula la maduración de los linfocitos tipo T. Esa es la función como glándula endocrina. Las glándulas suprarrenales, llamadas también glándulas adrenales, ya repito, glándulas adrenales, se ubican por encima de cada riñón, ya se ubican por encima de cada riñón. Y esta glándula suprarrenal pues tiene 2 componentes, un componente llamado corteza y un componente llamado médula. En la corteza vamos a formar 2 hormonas principalmente y una tercera que se transforma en otras. A ver, los glucocorticoides, estamos hablando del cortisol, ¿ya? A ver, si yo te hablo de glucocorticoide, te estoy hablando pues del cortisol, ¿ya? Cortisol.
glucocorticoide, cortisol, ¿ya? Cortisol. Ahora, ¿qué hace el cortisol? Eleva la glucemia, ya. Induce, ¿no? Induce o eleva, perdón, los niveles de glucosa sanguínea. ¿Esto para qué? Para que la glucosa esté disponible en aquellas células que tengan algún problema de inflamación, de daño, de acuerdo, en aquellas zonas dañadas de nuestro cuerpo o estresadas, para ponerle ese término, estrés físico, ¿no? Se eleva pues la glucemia, en la cantidad de glucosa en la sangre para que esté disponible para que las células puedan recuperarse. ¿Ya? Debido a eso es que también al cortisol se le llama hormona antiestrés, ¿ya? Antiestrés, sobre todo antiestrés pues físico. Luego tenemos la aldosterona, llamada también mineralcorticoide. Ya, repito, la aldosterona también se denomina mineralcorticoide. Esta aldosterona va a llegar al riñón, ya a los tubos contorneados del nefrón, y va a generar la reabsorción de sodio y la liberación de potasio. Ya se reabsorbe sodio y se libera potasio, ¿no? El potasio se libera pues hacia la orina, se va con la orina, mientras se reabsorbe sodio. ¿Para qué reabsorbemos sodio? Para mantener la cantidad de agua. Así es. Reabsorbemos sodio para mantener la cantidad de agua y además para mantener la presión sanguínea o arterial elevada. La aldosterona, al reabsorber sodio, eleva la presión arterial. Eleva, repito, la presión arterial. Y de esta manera entonces la aldosterona junto con otra hormona que ya hemos visto, que es pues la antidiurética, ambas elevan la presión arterial, ambas, ¿ya? Por eso es que nuestra presión arterial siempre es alta. Dentro de los mamíferos somos uno de los que tenemos presión más alta. Bien, luego tenemos a los andrógenos, ¿ya? Los andrógenos, ¿ya? Los andrógenos son un grupo de moléculas derivadas del colesterol que son la base para formar testosterona y estrógeno. Repito, son la base para formar testosterona y estrógeno. En nosotros, los andrógenos favorecen la formación de testosterona, que no se forma aquí, ojo, la testosterona se forma en los testículos, pero estos andrógenos, ¿no? Estimulan la formación de la testosterona. Ahora, sin embargo, en el caso de las damas, puntualmente en el caso de las damas, los andrógenos son convertidos en testosterona y luego en estrógeno. Fíjate en ese detalle. Repito, en el caso de las damas, ¿ya? Los andrógenos son convertidos primero en testosterona y a partir de ahí en estrógeno. Y entonces, recuerda pues que durante después de la menopausia, ¿no? Después de la menopausia, si no hay pues un tratamiento hormonal, ¿no? Adecuado, pues la caída, ¿no? La producción de estrógenos disminuye y el andrógeno que se forma en la glándula adrenal va a favorecer la acción masculinizante, ¿no? Y aparece pues exceso de pilosidad en algunas partes del cuerpo femenino justamente por este hecho, ¿no? Por la menopausia y el descenso de producción de estrógeno. ¿Ya? La razón está ahí, en la formación de andrógenos en la corteza suprarrenal. Muy bien, y luego vamos a la médula. La médula forma la adrenalina y la noradrenalina, que químicamente son llamadas catecolaminas. Con ese término fueron tomadas alguna vez en examen de admisión. Catecolaminas. ¿Ya? Esta adrenalina y noradrenalina preparan al cuerpo para situaciones de estrés, ¿ya? Sea estrés físico o estrés mental, pero estrés que puede pues ser, no sé, una situación de peligro inminente, ¿no? Una situación difícil, donde tienes pues que correr, huir, ¿no? Hacer algo de inmediato para salvaguardar tu vida, ¿ya? Esa descarga de adrenalina, por ejemplo,
es importante para actuar, ¿no?, de manera inmediata frente a una situación difícil, ¿no?, una situación de emergencia, como te digo. Ya, este efecto que tiene la adrenalina y la noradrenalina se llama también efecto simpático mimético. Ya, repito, simpático mimético. ¿Por qué? Porque es prácticamente homólogo al efecto del sistema simpático, ¿no?, del sistema nervioso simpático, que también vamos a ver pues la siguiente sesión, y entonces vamos a poder incluso comentar y comparar, ¿no? Repito, la acción de la adrenalina y noradrenalina tiene también como sinónimo efecto simpático mimético. Esto te provoca taquicardia, acelera pues tu latido cardíaco, incrementa la contracción muscular, incrementa entonces el vigor físico en ese momento, acelera la respiración, taquipnea, ¿no? Que básicamente pues es lo mismo que el sistema simpático, ¿ya? Bien, ya tenemos entonces algo más claro acerca pues de la adrenalina, ¿ya? Bien, ¿no? Entonces, a ver, sigamos. Vamos a ver el páncreas ahora. El páncreas endocrino, porque recuerda que también vimos páncreas en el sistema pues digestivo, ¿no? El páncreas endocrino está formado por los islotes de Langerhans. ¿Ya? Repito, los islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans, repito una vez más, constituyen al páncreas endocrino. ¿Ya? Los islotes de Langerhans, donde vamos a encontrar pues células alfa, células beta, células delta, células F. ¿Ya? Más conocidas son básicamente las primeras dos, ¿no? Cuando hablamos pues de las células alfa que producen glucagón y de insulina que es producida por las células beta. Ambas con efectos opuestos, ¿ya? Ambas con efectos opuestos. Entonces, luego tenemos las células delta que producen pues somatostatina, ¿no? Somatostatina, y las células F que producen pues polipéptido pancreático. Ya, nos interesa más las dos primeras para desarrollarlo adecuadamente. La insulina y el glucagón, su acción es diferente, ¿ya? Si hablamos de glucagón, decimos que es hiperglucemiante, es decir, eleva la cantidad de glucosa en la sangre, mientras que la insulina es lo contrario, es hipoglicemiante, es decir, reduce la cantidad de glucosa en la sangre. La insulina, como podemos ver en la gráfica, lo que hace es permitir el traslado de, ¿no? o permitir, perdón, el ingreso de glucosa a la sangre. Eso es lo que hace la insulina, en términos llanos, ya permite pues el ingreso de glucosa a las células, ¿no? La glucosa que está en la sangre circulando ingresa a las células. El no haber insulina, por ejemplo, no ser producida la insulina o no llegar al receptor, ya impide que la glucosa ingrese a las células y por lo tanto las células no tienen fuente de energía inmediata, ¿no? Recuerda que la glucosa es pues la principal fuente de energía a nivel celular. Entonces repito. Cuando hablamos, te repito, de insulina, ¿ya? Cuando hablamos de insulina, te decía, entonces vamos a hablar, reitero, de que si hay insulina, esta insulina al unirse con su receptor permite que la glucosa ingrese a la célula y que la célula disponga entonces de una fuente de energía. Mientras que si la insulina no se forma o no llega al receptor, ¿ya?, la célula no va a tener fuente de energía, la glucosa no va a entrar, que es cuando tenemos pues el caso de la diabetes, ¿no? Sea tipo 1, donde puedes ver que no se forma insulina, la diabetes tipo 1 que es básicamente un problema autoinmune, ¿ya? Y la diabetes tipo 2 pues que es la más común, ¿no? En donde el receptor pues es incapaz de unirse con la insulina, no puede unirse el receptor con la insulina. Muy bien, y entonces esa es pues la acción de la insulina normalmente, ¿no? Reducir la cantidad de glucosa en la sangre y mandarla a las células. El glucagón hace exactamente lo opuesto, incrementa la cantidad de glucosa circulante,
¿ya? Luego tenemos que la somatostatina y el polipéptido pancreático trabajan directamente sobre el sistema digestivo, sobre el peristaltismo y la absorción, repito, sobre el peristaltismo y la absorción, o sobre los diversos pues, procesos digestivos, ¿ya? Acá repito, lo importante o lo más conocido son el glucagón y la insulina. Ahora, hay un detalle que debemos recordar. No es solo el glucagón contra el que tiene que luchar la insulina. Hay otras hormonas que también elevan la cantidad de glucosa circulante. Hablamos, pues, por ejemplo, del cortisol. El cortisol, como te dije hace instantes, eleva la cantidad de glucosa en la sangre, ¿ya? Entonces, la insulina también tendría que luchar, por ponerlo así, contra el cortisol. Muy bien, si hablamos del metabolismo energético y hablamos de tiroxinas, ¿no? T3, T4, esas también elevan la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, contra esas también tiene que luchar, por ponerlo así, la insulina, ¿no? Y mira la trascendencia de esa hormona. Es más, la hormona de crecimiento que favorece justamente el crecimiento corporal, crecimiento de huesos, de músculos y de órganos en general, ¿no? Que estimule entonces la división celular, ¿ya? Para estimular la división celular hay que requerir energía, hay que necesitar glucosa entonces la glucosa se dispara en todas las células, en la sangre primero, obviamente, para que las células dispongan de esa fuente energética. Entonces también la insulina tendría pues que luchar contra ella, ¿no? Entonces el papel de la insulina pues es fundamental, como puedes darte cuenta, para mantener el nivel de glucosa constante en la sangre, ¿no? Bien, entonces ya tenemos, recuerda, diabetes tipo 1, origen autoinmune, tipo 2, es la más común, con un origen múltiple, sobrepeso, ¿no? Obesidad, eh, problemas derivados del metabolismo, ¿de acuerdo? Eh, fármacos que pueden dañar el páncreas, en fin, no hay una causa específica, pero sí hay condiciones de riesgo, ¿no? Sobre todo, pues, el sedentarismo y el sobrepeso, ¿no? Que pueden coadyuvar a llegar, pues, a desarrollar un tipo de, a desarrollar el tipo 2, ¿no? De la diabetes. Muy bien, sigamos. Vamos con las gónadas en el sistema endocrino y vamos pues con lo siguiente, ¿no? El hipotálamo, te decía, forma una hormona que se llama factor regulador o factor liberador de gonadotropina. Repito, el hipotálamo forma el factor regulador o liberador de gonadotropina, que llega pues a la hipófisis anterior o adenopófisis, misma que va a producir la LH, que es la luteinizante, y la FSH, que es la folículo estimulante, ¿ya? Que es, repito, la folículo estimulante. Ahora, vamos con lo siguiente entonces. A ver, la folículo estimulante, recuerda por favor, la folículo estimulante en las damas, ¿no? En las damas, favorece el desarrollo folicular, la maduración del folículo. Repito, la maduración del folículo. Y por lo tanto, la formación del llamado óvulo, ¿no? La formación del óvulo. Ahora, además, la folículo estimulante induce a que el ovario produzca estradiol o estrógeno, ¿ya? Estradiol o estrógeno. Entonces, el estrógeno, ahora recuerda, el estradiol o estrógeno, lo que hace es pues dotar a la dama de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Desarrollo mamario, ampliación de la cavidad pélvica, aparición de vello púbico, justamente el desarrollo sexual secundario que la va a conducir pues a la capacidad para ser madre, ¿no? La capacidad de procrear, ¿ya? Y luego la LH estimula algunas cosas. ¿Qué estimula la LH u hormona luteinizante? La liberación del óvulo, llamada ovulación, repito, la liberación del óvulo, llamada ovulación, ¿ya? La conversión del folículo maduro
y ha roto por haber liberado al óvulo en cuerpo lúteo, ¿no? En cuerpo lúteo. Y que este cuerpo lúteo empiece pues a formar progesterona. La progesterona que forma el cuerpo lúteo, repito, inducido por la LH, ¿ya? La progesterona lo que hace es pues mantener la gestación las 10 primeras semanas principalmente, ¿ya? Lo que hace es hacer que el endometrio funcional, ¿no? El endometrio que está pues en el útero crezca, ¿no? Se una con el cigoto, ¿ya? Lo anide, es decir, lo cubra, lo rodee, y de esa manera pues se genera no solo el embarazo, sino que se va a mantener el embarazo en cierto número de semanas, ¿no? Aproximadamente 10. Ya luego la placenta que se ha ido formando en el camino continúa pues con el resto de la mantención del embarazo, ¿no? Bien, luego tenemos que la folícula estimulante en los testículos, ¿no? En el varón, en los testículos, lo que hace es pues formar o inducir la formación de espermatozoides. La FSH llega a los túbulos seminíferos, repito, a los túbulos seminíferos, y de esa manera pues se estimula la formación de espermatozoides, ¿ya? Ahora, la LH llega, como vemos acá en esta parte, llega a las células de Leydig, ¿no? A las células de Leydig, e induce la formación de testosterona. Ya, repito, llega a las células de Leydig, la LH, e induce la formación pues de testosterona. Testosterona que en el varón, recuerda, permite la formación de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Aumento de pilosidad corporal, desarrollo muscular, el descenso de la laringe para que las cuerdas vocales se hagan más gruesas y por tanto la voz más grave, ¿no? Entonces también lo prepara pues para procrear, ¿no? Porque hay crecimiento de las gónadas, ¿no? Producto también de la testosterona. Muy bien, ya tenemos entonces ahí la acción pues de las hormonas, ¿ya? Vamos ahora con el sistema inmune o sistema inmunológico. Cuando hablamos de sistema inmune o sistema inmunológico, estamos hablando de un conjunto de estructuras, sean órganos o moléculas, ¿no? Repito, un conjunto de estructuras biológicas, ¿no? Sean órganos o moléculas, que se van a encargar de nuestra defensa, ¿ya? Repito, se van a encargar de nuestra defensa. Entonces, a ver, está formado por una red de células y órganos que protegen, ahí está el detalle, que nos defienden, ¿ya? Ahora, los órganos que están acá involucrados, por ejemplo, son justamente los órganos linfoides, ¿ya? Que son, repito, justamente los órganos linfoides. Ahora, entonces, a ver, estos órganos y células bien diferenciados que permiten algo importante, reconocer sustancias extrañas, antígenos, ¿ya? Antígenos. ¿Y qué más? De elaborar la respuesta frente al antígeno, no la respuesta de defensa, la respuesta, repito, de defensa o respuesta inmune, ¿ya? Respuesta inmune. Un detalle importante del sistema inmune es la capacidad increíble para distinguir lo propio frente a lo extraño, ¿ya? Tenemos que distinguir lo que es nuestro de lo que es extraño, lo que es propio de lo que es ajeno. Esa enorme capacidad es importantísima para el normal y buen funcionamiento del sistema inmune. Cuando el sistema inmune es incapaz de distinguir lo propio de lo extraño, aparecen pues lo que denominamos enfermedades autoinmunes, ¿no? Como el vitiligo, como la psoriasis, ¿no? Como el lupus eritematoso, en los cuales pues el sistema inmune no distingue lo propio del extraño, así que termina pues atacando al propio cuerpo, ¿ya? Porque justamente, repito, no distingue pues lo propio de lo extraño, ¿ya? Bien, y entonces, ¿cuáles van a ser pues los órganos que componen el sistema inmune? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo? A ver,
El sistema inmune, te decía entonces, se compone de órganos que ya hemos visto, pues, por ejemplo, la médula ósea roja, ¿no? Que también es pues un órgano linfático, ¿cierto? Hablamos del timo, que también es un órgano linfático, ¿ya? Y también están presentes pues células y proteínas, ¿no? Células y proteínas, ¿ya? Ahora, el sistema inmune, no, te repito, nos provee de inmunidad o capacidad de defensa, ¿ya? Inmunidad o capacidad de defensa. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de inmunidad, también tenemos que hablar de mecanismos de defensa. Y por eso es que en algunos textos, para evitar confundirte, te lo indico acá, hablamos pues de mecanismos no específicos o inespecíficos y mecanismos específicos. Cuando tal vez lo más correcto sería hablar de qué? De tipos de inmunidad, ¿no? Inmunidad no específica e inmunidad específica. A esta última también se le llama inmunidad adaptativa. Repito, a esta última también se le llama inmunidad adaptativa, ¿ya? Mientras que a la primera se le llama también inmunidad natural, ¿ya? Cuando hablamos de la inmunidad natural, por ejemplo, hablamos de que el cuerpo actúa contra cualquier cuerpo extraño. No sabemos quién es, no sabemos cómo llegó ni por dónde. Simplemente ataca todo lo que sea extraño, ¿ya? Todo lo que sea extraño. Y entonces, cuando hablamos pues de la inmunidad no específica o del sistema de defensa o del mecanismo de defensa no específico, hablamos pues de barreras, ¿no? Hablamos de barreras. Estamos hablando, por ejemplo, de barreras físicas, cuando hablamos, pues, por ejemplo, de la piel, las mucosas, ¿ya? Y si hablo de la piel, por ejemplo, hablamos de que las células de la piel se exfolian, no se caen y llevan consigo tal vez a las bacterias que estén amenazándonos, ¿ya? Y justamente por esa exfoliación hablamos de las mucosas, ¿no? Que envuelven a los agentes extraños y de esa manera pues pueden ser fácilmente eliminados por nuestros propios glóbulos blancos, ¿ya? Podemos también hablar, ¿no? De barreras químicas, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? Del jugo gástrico, uno de los componentes del jugo gástrico, ¿no? El ácido clorhídrico, ¿no? Hablamos de la lisocima, que es un bactericida que está pues en lágrimas y en saliva, ¿ya? Y que tienen pues acción, repito, de defensa, ¿no? El jugo gástrico, el ácido clorhídrico también mata bacterias, también es un bactericida. Entonces, repito, estamos ahí frente a barreras pues químicas, ¿no? Luego vamos a tener barreras biológicas, cuando estamos hablando ya de la flora bacteriana o simplemente la flora intestinal y vaginal, ¿ya? Si hablo pues de la flora bacteriana intestinal, hablo de que esas bacterias que están en nuestro intestino son capaces pues de por competencia, ¿no? Evitar que otras bacterias pues colonicen esa zona y nos dañen, ¿ya? ¿Sí? Mientras que si hablamos pues de la flora vaginal, estamos hablando, perdón, de bacterias del género pues Lactobacillus que forman ácido láctico. Sí, hay bacterias en el conducto vaginal que forman pues ácido láctico y de esa manera pues evitan o por lo menos tratan de hacerlo que algún antígeno, algún patógeno pues ingrese por el conducto vaginal y cause daño, ¿ya? Estas barreras, te decía, físicas, químicas y biológicas, básicamente actúan contra todos, no hay una especificidad, actúan contra todo.
Por eso se llaman también barreras naturales. Ahora, acá mismo podemos hacer pues una pequeña observación, ¿no? ¿Cuál es esa pequeña observación? Hablamos, por ejemplo, del hipotálamo en su momento, y habíamos mencionado pues que también tiene acción de defensa. ¿En qué sentido? El hipotálamo es capaz pues de generar un incremento en la temperatura corporal, o sea, fiebre. ¿Y por qué la fiebre es importante? Porque el aumento de temperatura corporal genera dos cosas. Genera que, por ejemplo, las bacterias dejen de moverse tan rápido como lo pueden haber hecho siempre, o simplemente tan rápido como lo pueden hacer, lo cual facilita el trabajo de los glóbulos blancos. Y lo otro es que en determinados virus puede inducir su desnaturalización. Es decir, puede inducir que la capa proteica, ¿no? La cápside de los virus se rompa, facilitando también el trabajo de los glóbulos blancos. Esa es la acción del hipotálamo. Otro es una suerte de linfocitos, ¿ya? Llamados NK, o Natural Killer, o asesinos naturales, que básicamente al no tener, escucha bien, al no tener receptor específico para antígenos, actúa contra todo. Si bien su función más conocida es ser anticancerígeno, actúa contra todo, o sea, puede atacar a otras células que estén dañadas, ¿de acuerdo? Por eso es natural killer, asesino natural. ¿Ya? Recuerda, este linfocito NK no tiene receptores de antígenos, que sí tienen otros linfocitos, y por eso es que actúa dentro de la defensa no específica. ¿Ya? Bien, ahora, eso es en cuanto a esa parte. La defensa específica, ¿ya? La defensa específica que justamente pues brinda, como dice acá, protección específica, requiere de la acción de linfocitos tipo T y linfocitos tipo B. O sea, el mecanismo específico de defensa, ¿ya? Requiere de la acción de linfocitos tipo T y tipo B. ¿Por qué? A ver, recuerda por favor lo que vamos a indicarte. Hay unas células que se llaman monocitos, ¿no? Cuyo otro nombre, ¿cuáles son? Si tú recuerdas, el otro nombre van a ser los macrófagos. O sea, el monocito, vamos a ponerlo por acá, el monocito ya puede convertirse pues en un macrófago. Ahora, este macrófago va a mostrar o va a presentar en su membrana algo llamado MHC. Ya, profesor, no entiendo, no te preocupes, ahorita lo aclaramos un poquito más. Quiero que caigas en lo que te voy a decir, en esto que es bastante importante. A ver, te estoy diciendo bien claro, presentar. ¿Ya? A ver, ¿qué ocurre? Cuando, cuando nuestro cuerpo detecta una invasión, cuando se detecta un antígeno, los glóbulos blancos son llamados a comérselo. Si el antígeno ya entró, el cuerpo extraño ya entró, los glóbulos blancos salen pues a atacarlo, ¿no? A comérselo literalmente, ¿de acuerdo? Por eso esa acción se llama fagocitosis, entran a comérselo. Y al llegar a la zona de infección, a matar al antígeno, a destruir el antígeno, el monocito, transformado en macrófago, ¿ya? Sobre su membrana va a desarrollar el factor de histocompatibilidad de membrana. Repito, va a desarrollar el complejo de histocompatibilidad. Profesor, ¿y eso qué cosa es? Bueno, dicho de otra forma, eso no es más que la representación del antígeno. Antígeno, ya, o sea que esa representación de este antígeno, que es pues, te decía, el MHC, ¿ya?
que es, repito, el MHC, esta representación del antígeno es presentada al linfocito T. ¿A qué linfocito T? Al linfocito T4 para ser más preciso. T4. Este T4, repito, este T4, entonces recibe al MHC, recibe el antígeno, ¿ya? Este T4 tiene receptores. Entonces, a ver, vamos a colocar acá. Así, ¿ya? T4. Este linfocito T4 entonces va a tener receptores. Recuerda, el linfocito NK no los tiene. El linfocito T4 y el linfocito B sí tienen receptores para antígenos, receptores para el MHC. Una vez que este T4 ha recibido al MHC, aquí en esta presentación es donde reside todo el poder de nuestro sistema inmune. Aquí se decide si esto es un antígeno de verdad o es parte de nuestro cuerpo. Si es un antígeno, ojo, si es un antígeno, de manera inmediata el linfocito T4 va a formar, repito, va a formar un linfocito llamado T4 helper o T4 auxiliar o T4 mensajero, aunque el término correcto es T4 auxiliador, ya, o cooperador. A ver, este T4 que se va a llamar T4 helper, T4H, ya este T4 va pues a comunicarse con un linfocito B. Este linfocito B, de manera inmediata, ¿qué es lo que va a hacer? Va a originar a un linfocito B llamado plasmocito. Repito, va a originar a un linfocito B llamado plasmocito, ¿ya? Y este plasmocito es lo que va a hacer, a ver, te decía, este linfocito B va a formar a un plasmocito y este plasmocito, ¿qué va a hacer? Pues va a formar anticuerpos. Anticuerpos, repito, anticuerpos, ¿ya? Que colocar acá se abrevian, pues, ACE, ¿no? Va a formar anticuerpos que van a atacar justamente al antígeno. Acá claramente está, actúan en forma específica contra el antígeno. Pero así es la reacción, como te he mencionado. Ahora, este T4 helper, además, va a formar algo llamado citoquinas. Entonces, a ver, te repito, este T4 helper va a formar, te decía, citoquinas, que son pues mensajeros, ¿no? Mensajeros químicos que van a llegar hasta otros monocitos, otros linfocitos, para activar todo el sistema inmune. Entonces, este T4H, una vez que empieza a actuar, actúa sobre el linfocito B, actúa sobre monocitos, actúa sobre el resto, repito, del sistema inmune, justamente formando pues las citoquinas, ¿no? Las citoquinas, que repito, hoy son más conocidas que antes. Estas citoquinas pues van a comunicarse con el resto de las células del sistema inmune, justamente para que todo el sistema inmune actúe contra ese antígeno específico que acaba de ser detectado. ¿De acuerdo? Ahora, hay un detalle acá importante. Te estoy diciendo que se forma el T4 helper o auxiliador o cooperador, se forma el plasmocito, pero también se van a formar, vamos a escribirlo por acá, también se van a formar células importantes. Se forma el T4, ¿ya? Y el B de memoria. Esta memoria inmune es importante. ¿Por qué? Porque así vamos a recordar con el T4 de memoria, ¿ya? Con el T4 de memoria, ¿qué antígeno entró? Entonces, en una siguiente ocasión, ¿no? Si vuelve a ingresar el mismo antígeno, ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. Y luego el B de memoria nos sirve para formar el mismo anticuerpo que formamos la última vez contra ese antígeno.
Entonces, si ese antígeno vuelve a entrar, ya sabemos primero quién es y segundo, ya sabemos con qué defendernos, qué anticuerpos formamos, ¿ya? Eso es pues importantísimo justamente para que el sistema inmune funcione de manera adecuada. Ya tenemos ahí entonces el mecanismo de defensa específico. Mira, es mucho más complejo. Y al ser mucho más complejo requiere de mucha más energía. Y como requiere pues de mucha más energía, hay un detalle. Nosotros cuando estamos en pleno proceso de una enfermedad y de repente estamos en cama, estamos con cierto cansancio, es que estamos siendo pues partícipes de la acción del sistema o del mecanismo específico de defensa, ¿no? De la inmunidad específica, de la llamada también, repito, inmunidad adaptativa, esa pues que nos permite, como el nombre lo dice, adaptarnos frente a diversos antígenos, ¿ya? Y que nos genera, como hemos visto acá, anticuerpos que van a permanecer circulando por nuestro cuerpo, por nuestra sangre, durante pues cierto tiempo, ¿no? Se calcula que en promedio las células de memoria pueden vivir 25 años, ¿no? Ese es un promedio, un aproximado, no es un dato preciso, es un aproximado del tiempo de vida de las células de memoria. ¿Ya? Estamos claros. Y entonces, por lo menos por ese periodo pues, de años, es que estamos protegidos contra ese antígeno. De hecho, justamente el problema con las vacunas que están sacándose ahora contra el COVID-19 es el tiempo en que esta vacuna nos proporciona, nos provee inmunidad. ¿Ya? Si es por 6 meses, 1 año, 2 años, N años, ¿no? El hecho es que sea inmunidad pues a largo plazo, ¿no? Por años, y no que después de recibir la vacuna no recaigamos en la enfermedad, ¿no? No sería pues suficientemente fuerte o adecuada la vacuna, ¿ya? Muy bien. Eso entonces cuando hablamos pues del mecanismo específico. Ahora, si hablamos de células, recuerda que los granulocitos son glóbulos blancos. Acá tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos, ¿ya? Y a los basófilos. Nos interesa solamente los dos primeros que te he mencionado. Los neutrófilos, que son la primera línea de defensa, ¿ya? Repito, los neutrófilos, que son la primera línea de defensa, ¿ya? Y los eosinófilos. ¿Por qué ellos dos principalmente? Los neutrófilos, recuerda, reitero, son la primera línea de defensa, son los primeros que salen a atacar, ¿no? A fagocitar, a comerse a los antígenos, ¿ya? Y los eosinófilos atacan a parásitos, ¿no? Atacan la membrana, para ser muy precisos, de los protozoarios, ¿no? O la cutícula de gusanos, ¿no? De helmintos que puedan haber parasitado nuestro cuerpo. Además de fagocitar también, pues, complejos moleculares llamados antígeno-anticuerpo, ¿no? Que a veces pues quedan como residuos o rezagos de la lucha que hizo nuestro cuerpo defendiéndonos contra un antígeno determinado. Bien, vamos ahora con las proteínas. Ya sabemos los anticuerpos. Recuerda que los anticuerpos son glucoproteínas de defensa. Luego tenemos las citoquinas, que son mensajeros químicos dentro del sistema inmune, regulando la respuesta inmune, ¿ya? Ahí encontramos las linfoquinas, que son producidas por los linfocitos, y las monoquinas, repito, monoquinas, que son producidas por los monocitos. Y luego tenemos el sistema de complemento, ¿no? Que refuerza la respuesta inmune. Cuando hablamos del sistema de complemento, hablamos de 20 proteínas que realizan una serie de funciones como son la opsonización. Esto es, pues, preparar a las bacterias para ser fagocitadas, ¿ya? Se acercan a las bacterias y entonces van atacando la pared, repito, alistando a las bacterias para ser fagocitadas, ¿ya? Luego tenemos la quimiotaxia, que es el hecho de atraer a los fagocitos a la zona de infección, repito, atraer a los fagocitos a la zona de infección, y la anafilaxia, que
que viene a ser pues la reacción alérgica, ¿no? La anafilaxia, repito, que viene a ser pues la reacción alérgica, ¿no? Recuerda que un alérgeno es una sustancia que va a causar en tu cuerpo escozor, prurito, ¿de acuerdo? Va a incomodar pues tu condición normal, ¿de acuerdo? Pero es pues la respuesta en nuestro cuerpo a este proceso, ¿no? La liberación de histamina. Histamina, pues, que es la que produce todos esos signos, ¿no? El prurito, la picazón, eh, las ronchas, ¿no? O rash, como deberíamos llamarlo, ¿no? Rash cutáneo. Entonces ahí tenemos, pues, esos procesos, ¿no? De opsonización, quimiotaxia y anafilaxia dentro, pues, del sistema inmune. Ahora, entonces, bueno, nos adelantamos un poco en cuanto al sistema, pues, a las barreras, ¿ya? Pero el interferón, por si acaso, para ir aclarando algunas cosas, es un anticuerpo, ¿ya? El interferón es un anticuerpo específicamente antiviral, ¿ya? Muy bien, para ir terminando ya, vamos con los tipos, pues, de inmunidad, ¿ya? Vamos con los tipos de inmunidad. Hablamos de inmunidad activa, ¿ya? Cuando hablamos de que formamos o generamos anticuerpos. Pasiva es cuando recibimos anticuerpos de otro. Repito, activa es cuando formamos anticuerpos, pasiva es cuando recibimos anticuerpos de otro. ¿Ya? La primera, la activa, tiene memoria inmune. Tiene memoria inmune porque hemos formado anticuerpos. Nosotros hemos formado anticuerpos. Nuestros linfocitos saben qué anticuerpos producir y contra quién producirlos. La pasiva no tiene memoria inmune, no genera memoria inmune, es un efecto temporal. Por eso es que la inmunidad pasiva también pues, o a lo que recibimos para tener inmunidad pasiva se le llama sueros, ¿no? O antídotos. Sueros o antídotos. Mientras que en la inmunidad activa hablamos de vacunas, por ejemplo. Entonces, a ver, inmunidad activa natural, cuando hemos superado una infección, ¿no? Repito, inmunidad activa natural, cuando hemos superado una infección. Inmunidad activa artificial, cuando nos vacunan, es decir, cuando nos inyectan el antígeno atenuado, destruido, muerto. Repito, inmunidad activa artificial, cuando nos vacunan, es decir, nos inyectan el antígeno atenuado, muerto o destruido. ¿Ya? Atenuado, muerto o destruido. Con excepción de la vacuna, pues, contra la hepatitis B, que se obtiene, pues, por ingeniería genética. ¿No? Bien, pasiva natural, por ejemplo, a través de la placenta, por ejemplo, a través de la lactancia materna, ¿no? A través de la leche materna. Y pasiva artificial es cuando nos colocan, pues, como te decía, sueros, ¿no? Sueros o antídotos. Sueros o antídotos, ¿no? Por ejemplo, contra el veneno de serpiente, estamos hablando de antídotos, ¿no? Veneno de serpiente, veneno de las arañas, o pues el toxoide tetánico, ¿no? Es decir, contra el tétanos, ¿ya? Pero pues o antídoto, ¿no? Contra el toxoide tetánico o contra la difteria. Y entonces, te repito, ahí tenemos pues una diferencia. ¿Por qué nuestro sistema inmune no genera memoria cuando nos muerde una serpiente? Bueno, eso es interesante. A ver, voy a aproximarme a una respuesta, ¿ya? ¿Me das un minuto, por favor, para terminar de colocar las respuestas? ¿Ya? Bien. Te decía, a ver, cuando te muerde una serpiente venenosa, vamos con una primera dificultad, el tiempo de reacción. El veneno de la serpiente puede ser hemolítico o neurotóxico y su acción es rapidísima, es prácticamente inmediata.
no da tiempo a que el sistema inmune reconozca, las células empiecen a proliferar, no da tiempo a eso, ¿no? Porque, repito, pues la acción del veneno es inmediata. Entonces, ahí tienes una razón, ¿no? El tiempo, que es fundamental. En muchas enfermedades, más bien, hay un cierto tiempo en el cual el antígeno, pues, puede ser atacado de manera natural y eso nos da cierto tiempo para que el sistema inmune actúe específicamente contra ese antígeno. Lo que no pasa con el veneno de las serpientes. Te repito, el ser hemolítico neurotóxico hace que actúe muchísimo más rápido, destruyendo los glóbulos rojos o dañando las neuronas, ¿no? El sistema nervioso. Y ahí tienes, pues, como te decía, una de esas reacciones, ¿no? Bien, más bien, si por favor vamos llenando la encuesta rapidito, si fueran tan amables, bueno, mil disculpas por la demora nuevamente, mil disculpas por no haber estado presente el día, pues, jueves, ¿no? No hubo complicaciones de salud en mi hogar. Bueno, en fin, ya estamos acá. Espero pues haber podido trabajar adecuadamente con ustedes, ¿ya? Y bien, bueno, será conmigo pues hasta la próxima sesión. Más bien, cuídense mucho, nos estaremos viendo, reitero, la siguiente sesión, ¿sí? Gracias por su presencia, ¿no? A estas horas sé que es un poco difícil para muchos, pero de verdad, gracias por su presencia, ¿sí? Cuídense, por favor. Nos vemos, será pues conmigo.